Museo de Arte Moderno. Y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, ha insistido en que la colección Hellman Santander era una colección privada con un espíritu público, algo que no siempre se ve. ¿Cuál considera usted que sería la importancia de que coleccionistas privados permitan que se exhiban sus obras en espacios y recintos públicos? Pues imagínense una colección privada. A ver si tienen las obras que se están exponiendo de los artistas, de quiénes son. Pues solamente lo ve la persona y sus amigos, ¿eh? A menos que tengan, digo, hay colecciones que tienen museos privados, también hay que decir. Por ejemplo, está el Museo Jumex, que tiene una colección muy importante y que tiene un museo. Entonces decidió abrirlo al público. En este caso es una colección privada, pues que nadie veía y que ahora permiten que se exponga en el Museo de Arte Moderno. Y yo no he ido, pero me dicen que es algo extraordinario. A ver si Claudia nos puede pasar las... Sí, a ver. Ah, ¿hay video? Ándale, adelante. Museo de Arte Moderno. Tenemos 68 obras de arte moderno mexicano, 10 Fridas, Diego Riveras, Orozco Siqueiros, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Gabriel Figueroa. Esta colección empieza una nueva etapa de itinerancia, pero inicia en el país de origen de las y los creadores que conforman esta maravillosa colección, una de las más importantes de arte moderno mexicano. Vengan al Museo de Arte Moderno, los y las esperamos. Del 17 de febrero al 17 de mayo, de 10 a 18 horas. Impresionante. Presidenta, en otro tema, hoy el periódico Por Esto de Cancún dicen que abandonan ayuntamiento y el gobierno del estado a la CEMAR en la estrategia contra el sargazo. Este es un tema que es bastante... ¿Quién dijo eso? El periódico Por Esto en... ¿Que el gobierno del estado lo abandona? Sí, que solo está CEMAR ahí en esa lucha contra el sargazo. Está la gobernadora de Quintana Roo, que es hiperactiva también. No, ha hecho un trabajo impresionante. Esa mujer es incansable para evitar que el sargazo llegue a las playas. A través de barreras, ha puesto muy guapa la señora. Un montón de hoteleros para que pongan sus barreras, también una excelente gobernadora. Y tiene un trabajo con ahora la Secretaría de Ciencia para la utilización y Alicia Bárcena, para la utilización del sargazo para la producción, sea de energía o de materiales. Son puras mentiras, medios corruptos, como siempre. Actividades. Ella tiene un sistema de monitoreo, Mara, que desarrolló también con CEMAR, en donde se ve dónde hay sargazo, con imágenes de satélite, donde hay sargazo, en donde hay más, en donde hay menos, orienta incluso a los turistas. Entonces, no pueden parar eso, porque acuérdense de ahí depende mucho dinero, todos los tiene turistas. Muchísimo trabajo. No pueden dejar de limpiar las podemos playas. Traer a Mara, es algo constante. A la Secretaría de Marina y a Alicia, que también está trabajando, y Rosaura, en este trabajo muy importante. El sargazo no se sabe muy bien cuál es su origen. O sea, siempre ha existido pues sargazo, pero ahora el incremento de sargazo en las playas, por lo menos mexicanas, hay quienes dicen que se debe a la deforestación de la Amazonia. Hay quien dice que esta es una causa, otra que tiene que ver también con el calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos, que ha traído a través de corrientes el sargazo que antes no llegaba a las playas de México. Entonces hay también mucha investigación científica relacionada con las causas y también pues con prevenir que lleguen a la playa. Ya cuando llega a la playa se contamina, entonces ya es mucho más difícil su reciclamiento. Se hizo una norma para que se pueda pescar el sargazo. ¿Pescar? Sí, porque si lo tomas en la mar se puede utilizar porque aún no está contaminado. Pero es tremendo hay lo que mucho está trabajo pasando en el Caribe, ¿no? Sí,
pero hay mucho trabajo relacionado con esta red. Bueno, Presidenta, en otro tema me gustaría volver a hablar de Genaro García Luna. Uno de los escándalos de corrupción más graves que ha habido en la historia, en nuestra historia reciente, y no es tema de libro, es tema de tribunales, hay sentencias. En específico, hay resoluciones judiciales como la del 22 de mayo de 2025, la Corte del Circuito 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, dictó sentencia civil contra García Luna y su esposa por miles de millones de dólares a favor del Estado mexicano. ¿Qué seguimiento va a dar su gobierno para que esa sentencia se traduzca en devolución real de recursos, porque son muchos recursos robados al pueblo de México, y para que no quede en generalidades? ¿A qué dependencia instruye usted que presente un informe público con fecha sobre cuánto se ha recuperado de estos bienes que son del Estado y que García Luna obviamente se robó? Ese trabajo lo inició Pablo Gómez cuando estaba en la UIF y ahora lo lleva Omar Reyes. Entonces le pedimos que pueda dar un informe de cómo avanza ese juicio. Gracias. En otro tema, el general Ricardo Trevilla Trejo informó aquí en la mañanera que desde 2012 se han incautado alrededor de 137.000 cartuchos calibre .50 y 215 fusiles calibre 50, y que casi la mitad estarían vinculados a la ley City Army Ammunition Plant, principal proveedora de munición para el ejército de Estados Unidos. Esto es una investigación que salió en el New York Times y que usted comentó también hace poco más de una semana. La pregunta es si ya hubo una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos sobre el origen y las rutas de esa munición y qué información específica le está solicitando México. Si le están preguntando sobre trazabilidad, lotes, punto de ventas, intermediarios, ¿qué le está pidiendo México? Sí, estamos pidiendo toda la información y además se está viendo si se puede incorporar a las demandas que ya tenemos o se pudiera establecer una nueva demanda. Lo está trabajando la Secretaría de Relaciones Exteriores y también le pedimos que en cuanto tenga todo lo pueda pedir informe. A partir de este hallazgo, ¿su gobierno va a exigirle a Estados Unidos con corresponsabilidad en cuanto a seguridad fronteriza? Lo exigimos siempre, no es que lo vayamos a hacer. En las reuniones siempre se plantea el tema, y lo he hecho en las conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México. Pues que son armas de alto calibre, muchas de ellas exclusivas del ejército de Estados Unidos, y que están llegando a México y las usan los grupos criminales. Entonces, esta es parte del entendimiento que hemos firmado. Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México. Hablando de Estados Unidos, Presidenta, usted ha ofrecido que México facilite un diálogo entre Estados Unidos y Cuba. ¿Puede confirmar si el Departamento de Estado respondió formalmente o no a esta propuesta suya? Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente pues, de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Su gobierno ya envió ayuda a Cuba y de hecho ayer se repartió y se entregó a la población. Sí. Está la constancia visual por todos lados. El gobierno cubano y los cubanos están muy agradecidos, lo dicen por todos lados, pero llama la atención que España anunció que se suma a esta iniciativa de México. Mi pregunta es si a su juicio México está marcando una pauta para que otros países
actúen. Si tienen ustedes como gobierno algún plan para construir una especie de mecanismo multilateral, por ejemplo, a través de la ONU, donde México tenga un rol de coordinación regional, debido a que fue el primer país que empezó con este envío de apoyo humanitario a Cuba. Y ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo, no solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. El domingo se presentó una, le llaman de pueblo a pueblo, donde hicieron una colecta en el Zócalo de la Ciudad de México, y estamos ayudando para que pueda llevarse a los barcos que ya vienen de regreso para poder cargar nuevamente, y en la medida que podamos ayudar, vamos a ayudar. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción. Pueblo del mundo que necesite apoyo de México, el pueblo de México siempre está dispuesto a hacerlo. Es sello de las y los mexicanos, la generosidad. Eso, chingado. En ese sentido, ¿qué mensaje bien usted dicho, diría presidenta, a un cubano, un ciudadano cubano? Escucharon otras naciones para que vean los mexicanos cómo, que por más de 60 qué años pensamiento tenemos, igual que el gobierno. Un cerco económico cada vez más recrudecido con leyes extraterritoriales, como el último decreto de Donald Trump, para que otros países no puedan ayudar a Cuba, y toda esta amenaza con el tema del petróleo. ¿Usted qué le diría a un ciudadano cubano que siente que, bueno, hay un cerco tremendo y México está ayudando, ahora España va a ayudar, pero esto es una situación bastante especial? Pues más que a un ciudadano o ciudadana cubana, yo creo que ha sido siempre una posición de México, y esa hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos. Eso está en nuestra Constitución, y además lo hacemos por convicción. Esa siempre debe ser la posición del pueblo de México y de los gobiernos. Esa es nuestra Constitución, y estamos orgullosas y orgullosos de que esa sea nuestra Constitución. Entonces, la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia, ni invasiones. Es decisión de los pueblos. Esa es nuestra Constitución, y así debe ser. Lo segundo es la ayuda humanitaria. Lo segundo es los contratos, porque hubo contratos con Cuba de petróleo y de otros temas. Se habló mucho, porque aquí hay médicos cubanos todavía. Se habló mucho de que los médicos cubanos estaban sobreexplotados y eran esclavizados. No, reciben su ingreso como cualquier médico mexicano o mexicana, en un convenio de colaboración con Cuba. Y después, en la circunstancia actual y en cualquiera de las circunstancias, pues el apoyo solidario, fraterno y humanitario. Y ahí siempre va a estar México, y tiene que estar México. Por eso México es admirado por el mundo entero, por su solidaridad. Cuando hubo incendios en California, ahí estuvieron elementos de las Fuerzas Armadas y de CONAFOR ayudando. Cuando hubo inundaciones en Texas, bomberos de Coahuila pasaron la frontera y ayudaron a los necesitados. Cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas abrió las puertas a todos los asilados de la República Española, ahí estuvo México abriendo sus puertas con los niños y niñas que primero llegaron. Cuando hubo golpes de Estado en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ahí estuvieron las puertas abiertas de México.
Entonces, esa generosidad viene de nuestro pueblo. Ese es nuestro origen y hay que defenderla siempre. Muchas gracias. Vamos acá de este lado. A ver, el compañero que desde el otro día está queriendo preguntar y no le habíamos dado. No. A ver, vamos a averiguar bien. No, que no es cierto. No, no es cierto. Ay, no asuste. Sí. Nuestro cariño a Elenita. Bueno, bueno, y luego el compañero que está a un lado tuyo, que desde hace rato está pidiendo. Presidenta, qué gusto saludar a Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticiero Cerlog, medio comunitario en la Mixteca de Oaxaca. El día de hoy es un día de presidenta para el estado de Oaxaca y quería pedirle su opinión. Derivado de la consulta de revocación de mandato del gobernador del estado, una situación salió a la luz que es el nepotismo. Anunció el gobernador hace 8 días que iba a hacer cambios fundamentales a su gabinete. El día de hoy los está anunciando. ¿Qué opina usted de esta situación y sobre todo que pues esto puede ser también un mensaje para la consulta de revocación de mandato que pueda tener su gobierno? ¿Qué opina usted, presidente? Opiné hace unos días, primero que Salomón ganó la revocación, pues eso es indudable. Entonces él él la propone, porque eso también es importante, y gana la revocación. Ahora hubo un porcentaje de la población que a lo mejor no se esperaba que votara en contra. Entonces yo dije aquí, bueno, pues que eso sirva para cualquier gobierno, para decirle a ese 40%, pues ¿saben qué? Vamos a trabajar mejor todavía para que todos ellos, terminando el gobierno de Salomón, digan un extraordinario gobierno, ¿no? Entonces, si él toma la decisión pues de hacer estos cambios, pues esperemos que sea siempre para bien de Oaxaca y nuestro reconocimiento a Salomón. Presidenta, otra situación que nos interesa mucho a los oaxaqueños es de un joven, se le comento rápidamente su historia, de limitado, muy difícil situación económica. Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, con las becas que proporcionó para educación superior, pudo terminar de ingeniero civil. Se llama Pablo Osorio Sánchez. Estaba haciendo su residencia en la empresa Sicar de Puebla y lo asignan a Sinaloa. Él es secuestrado el mismo día de los 10 mineros. Lamentablemente no aparece dentro de los 10 mineros. Él era encargado de los túneles entre la autopista de este lugar que desaparecieron y en una autopista era encargado de los túneles. ¿Qué es lo que se pide? Que la Fiscalía traiga este caso, que se le dé viralidad, que se le dé importancia, como se le está dando a los otros 10 mineros. Fue desaparecido el mismo día, pero lamentablemente no junto con los mineros. Le digo lamentablemente porque se habla mucho de los mineros, pero no se habla de este caso, de este joven oaxaqueño. Y también que se sepa qué pasa con esta empresa Sicar, si hay alguna situación o por qué no se ha pronunciado en este tema. Sí, le pedimos al Gabinete de Seguridad. Entiendo que ya tienen el caso, pero le pedimos al Gabinete de Seguridad y que pueda informar, por favor. Gracias. Otra situación, presidenta, preguntarle también, recientemente me tocó cubrir periodísticamente hablando la constitución de un nuevo sindicato en el tema de Comisión Federal de Electricidad, principalmente. Ha habido observaciones al SUTERN, digo, no estoy descubriendo el hilo negro, pero se constituye este sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas y de Telecomunicaciones. Ya se había hecho en un pasado reciente, lamentablemente por un pretexto de fotos, no se le pudo constituir como sindicato. Esta Secretaría del Trabajo tiene un área específicamente de reconocimiento de sindicatos. Ellos
¿qué es lo que piden? Que ahora pues se les den las garantías de que se les pueda verdaderamente tener el reconocimiento, pero es que se llama toma de nota, me parece que se le llama a esta situación. ¿Usted estaría de acuerdo ya en la democratización? Pues depende de que cumplan los requisitos, ¿verdad? Porque no es un asunto... La ley es muy clara y ya no estamos en la época del partido único donde solamente existían los sindicatos que estaban afiliados al PRI. Entonces la ley ya permite que haya otros sindicatos. Ahora, para que haya toma de nota, pues tienen que cumplir los requisitos. Entonces, difícilmente yo puedo decir si estoy de acuerdo o no en la formación de este sindicato. En términos de la ley se puede formar, pero deben cumplir los requisitos de ley para que se les pueda dar toma de nota. Entonces, si cumplen los requisitos, tienen garantizada la toma de nota. Debe ser en el marco de la ley. Otra situación, viene el 2027, Presidenta, y con ello, pues ya sabe usted la efervescencia política y de repente se utiliza